En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, siempre te queremos dar gracias por todas las cosas que nos da, Señor, en nuestra vida. Empezando, Todopoderoso, por nuestra existencia y la existencia de todos nuestros seres queridos. Por todas las bendiciones, Padre Santo, que nos ofreces a través de Cristo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los sacramentos, por la Eucaristía, por la confesión, por el matrimonio, por el bautismo, por la orden sacerdotal, por la unción de los enfermos, Señor, por todos los sacramentos. Gracias, Todopoderoso, porque a través de ellos tú nos santificas, tú nos bendices. Gracias también te queremos dar en nombre de toda la Iglesia por escuchar nuestras oraciones, por fortalecernos en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, de la crisis, de la enfermedad. Gracias, Señor, por ayudarnos en nuestras situaciones difíciles. En esta noche te queremos pedir que en nombre de tu amado Hijo Jesucristo nos llenes del poder del Espíritu Santo para que sea Él, a través de tu palabra, quien nos guíe, quien nos oriente y quien nos instruya con cada lectura y con cada texto que vamos a leer y reflexionar. Te damos gracias, Señor, por el país que nos has dado y te pedimos que lo bendigas, que lo protejas, Señor. Bendice también al Papa León, oriéntalo, fortalécelo, a todos los obispos y sacerdotes del mundo. Te pedimos, Señor, que siempre nos protejas y nos libres del mal, pero sobre todo, Señor Todopoderoso y Eterno, que nos perdones en Cristo Jesús de todos nuestros pecados. Santísima Virgen María, en esta noche también queremos pedirte que nos acompañes y que intercedas por nosotros siempre, por nuestras almas, por Colombia, por Puerto Colombia. Te pedimos también que en esta noche nos cubras con tu manto sagrado y no permitas que las acechanzas del maligno lleguen a nosotros. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos, cúbranos con sus alas y ayúdennos en esta noche, en esta oración, en esta hora de oración y meditación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 20 del primer libro de Samuel. Jonatán ayuda a David. David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán para decirle: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que él busque matarme? Y Jonatán le contestó: Dios no lo quiera, no te matará. Ten en cuenta que mi padre no hace nada, sea o no importante, sin comunicármelo. ¿Por qué razón iba mi padre a ocultarme este asunto? No puede ser. Pero David insistió: tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu estimación y no querrá que lo sepas para evitarte un disgusto. Pero te juro por el Señor y por ti mismo que estoy a un paso de la muerte. Entonces Jonatán le preguntó: ¿qué quieres que haga yo por ti? David respondió: mira, mañana es la fiesta de la luna nueva y debo sentarme a comer con el rey. Pero déjame que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Y si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí con urgencia permiso para ir a mi pueblo, a Belén, porque toda mi familia celebra allí el sacrificio anual.
Si contesta que está bien, quiere decir que puedo estar tranquilo. Pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacerme daño. Así que hazme este favor, que ya soy tu servidor y nos hemos jurado amistad ante el Señor. Ahora bien, si la culpa es mía, mátame tú mismo. No es necesario que me lleves ante tu padre. Pero Jonatán respondió: no pienses tal cosa. Si llego a saber que mi padre está resuelto a hacerte mal, te lo comunicaré. Entonces David le preguntó: ¿quién me avisará en caso de que tu padre te responda de mal modo? Jonatán respondió: ven conmigo, salgamos al campo. Los dos salieron al campo y allí Jonatán le dijo a David: te juro por el Señor y Dios de Israel, que entre mañana y pasado mañana, a esta misma hora, trataré de conocer las intenciones de mi padre. Si su actitud hacia ti es buena, te mandaré aviso. Pero si mi padre intenta hacerte mal, que el Señor me castigue duramente si no te aviso y te ayudo a escapar tranquilamente. Y que el Señor te ayude como ayudó a mi padre. Ahora bien, si para entonces vivo todavía, trátame con la misma bondad con que el Señor te ha tratado. Y si muero, no dejes de ser bondadoso con mi familia. Que el Señor les pida cuentas a tus enemigos y los destruya por completo. De esta manera, Jonatán hizo un pacto con David, y por el cariño que Jonatán le tenía, volvió a hacerle el juramento, pues lo quería tanto como a sí mismo. Luego le dijo: mañana es la fiesta de la luna nueva, y como tu asiento va a estar desocupado, te echarán de menos. Pero al tercer día se notará aún más tu ausencia. Por tanto, vete al sitio donde te escondiste la vez pasada y colócate junto a aquel montón de piedras. Yo lanzaré 3 flechas hacia aquel lado, como si estuviera tirando al blanco. Y le diré a mi criado: ve a buscar las flechas. Si le digo: las flechas están más acá de ti, anda, tómalas, podrás salir tranquilo porque nada te va a pasar. Te lo juro por el Señor. Pero si le digo: las flechas están más allá, vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto a la promesa que nos hemos hecho, el Señor es nuestro testigo para siempre. David se escondió en el campo, y cuando llegó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Se sentó en el lugar de costumbre, junto a la pared. Jonatán se colocó enfrente, y Abner se sentó al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Aquel día Saúl no dijo nada, porque se imaginó que algo impuro le habría ocurrido y no estaría purificado. Pero al día siguiente, que era el segundo día de la fiesta, el asiento de David quedó también vacío. Entonces le preguntó Saúl a su hijo Jonatán: ¿por qué no vino ayer el hijo de Jesé a la comida, ni tampoco hoy? Y Jonatán le respondió: David me pidió con urgencia permiso para ir a Belén. Me rogó que le diera permiso, pues su familia celebraba un sacrificio en su pueblo y su hermano le ordenaba ir. También me dijo que si yo le hacía ese favor, se daría una escapada para visitar a sus parientes. Por eso no se ha sentado a comer con su majestad. Entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo: hijo de mala madre,
¿Acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras él esté vivo en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque merece la muerte. Pero Jonatán le contestó: ¿por qué habría de morir? ¿Qué es lo que ha hecho? Saúl levantó su lanza para herir a Jonatán, con lo que éste comprendió que su padre estaba decidido a matar a David. Entonces, lleno de furia, se levantó Jonatán de la mesa y no participó en la comida del segundo día de la fiesta, porque sentía un gran pesar por David, ya que su padre lo había ofendido. A la mañana siguiente, a la hora de la cita con David, Jonatán salió al campo acompañado de un criado joven, al cual le ordenó: corre a buscar enseguida las flechas que yo dispare. El criado echó a correr, mientras Jonatán disparaba una flecha de modo que cayera lejos de él, y cuando el criado llegó al lugar donde había caído la flecha, Jonatán le gritó al criado con todas sus fuerzas: la flecha está más allá de ti. Y una vez más Jonatán gritó al criado: date prisa, corre, no te detengas. El criado de Jonatán recogió las flechas y se las trajo a su amo, pero no se dio cuenta de nada, porque solo Jonatán y David conocían la contraseña. Después Jonatán entregó sus armas a su criado y le ordenó llevarlas de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió de detrás del montón de piedras, y ya ante Jonatán se inclinó 3 veces hasta tocar el suelo con la frente. Luego se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Por último, Jonatán le dijo a David: vete tranquilo, pues el juramento que hemos hecho los dos ha sido en el nombre del Señor, y hemos pedido que para siempre esté Él entre nosotros dos, y en las relaciones entre tus descendientes y los míos. Después David se puso en camino y Jonatán regresó a la ciudad. Palabra de Dios. El capítulo número 20 del primer libro de Samuel nos sigue contando el desenlace de la vida de David en sus inicios y cómo el rey Saúl estaba decidido a acabar con David. ¿Por qué? Porque Saúl sabía muy bien que David representaba una nueva dinastía monárquica en Israel. Saúl sabía que había perdido la gracia y la protección de Dios, y por ende su dinastía en algún momento iba a ser arrancada de Israel. Y veía en las victorias de David una señal clara que él era el escogido de Dios. Esto hacía que Saúl sintiera no solamente envidia, sino también temor de que David lo derrocara a él estando todavía vivo, o atacara a su hijo Jonatán. Hay que entender una situación, y es que aquí hay una relación bastante complicada, y es el hecho que Jonatán es el heredero al trono, es el que sucedería en el trono de Israel a Saúl cuando muriera. Por eso es que Saúl tiene la desesperación de acabar con David, porque ya ha entendido, Dios le ha hecho ver por medio de la asistencia permanente del Espíritu de Dios sobre David, que éste tiene el favor de Dios. Eso es muy importante, porque a lo largo de la historia de Israel va a haber un conflicto entre los reyes, que representan la parte mundana,
la parte política, la parte terrenal de Israel y los profetas, que van a representar la voz de Dios, del Israel que está a la escucha, en el Shema de Dios. Y va a haber un conflicto permanente a lo largo de los siglos en que el gobierno, el estamento, el gobernante, que va a estar más pendiente de su propio beneficio y de alcanzar los objetivos humanos y mundanos de Israel, más que obedecer la voz de Dios. Va a tener un conflicto con los profetas. Y vemos cómo comienza con David. Vemos cómo David, que va a ser el primer profeta rey o el primer rey profeta, aunque hemos visto que también Saúl, pero de una manera especial, profetiza, ¿verdad? Pero David va a ser el rey profeta de las generaciones. Va a ser el rey profeta que va a ver al rey definitivo, al Cristo, al Mesías, y va a escribir acerca de él. Y va a ser una representación, una sombra de Cristo. Vemos aquí cómo David, huyendo de Nayoth de Ramá, se encuentra con Jonatán. Y hacen la misma cuestión que va a preguntar Elías. Lo mismo que le va a pasar a Jeremías. Lo mismo que le va a pasar a Juan el Bautista. Lo mismo que va a preguntar Jesús frente al Sanedrín el Viernes Santo. ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he hecho? ¿Qué delito he cometido? ¿Para que me persigan? ¿Para que me condenen a muerte? ¿Para que busquen mi mal? Vemos cómo en este capítulo David, por ser el escogido de Dios, por representar la voz de Dios, está ganándose un enemigo de parte del que tiene el poder mundano, el poder político, el poder militar, que es representado por Saúl. Y aquí también vemos el conflicto espiritual de siempre. La envidia de Saúl, la sed de venganza, la sed de rencor, la sed de odio, es el mismo espíritu de Satanás. Es el mismo espíritu que Satanás ha tenido contra Adán, ha tenido contra Abraham, ha tenido contra Noé, ha tenido contra todos los hombres de Dios hasta Cristo. Hasta Cristo. Y aún que ha tenido contra todos los hijos de María, contra todos los hijos de la madre de aquel que vino a vencerlo en la cruz del Calvario. Vemos también cómo ese cariño, ese amor, que no es un amor sexual, que no es un amor romántico, que es un amor espiritual, porque Jonatán tiene una característica, y es que Jonatán está lleno del Espíritu Santo y Jonatán ve lo espiritual. A Jonatán no le interesa lo terrenal, no le interesa lo mundano. Jonatán es un personaje que es poco reconocido, pero es un personaje muy, muy hermoso en el sentido de que es un israelita. Así deberían ser los israelitas, o debieron ser los israelitas, hombres que veían con los ojos de Dios. ¿Por qué Jonatán amaba tanto a David? Como a sí mismo, fíjense lo que nos dice Jesús de el mandamiento más grande: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que nos enseña Jesús no es algo nuevo, es algo que desde el Antiguo Testamento se nos está diciendo. Y Jonatán tiene el amor de Dios. Jonatán ama a David con el amor de Dios, ¿sí? Porque lo ama como a sí mismo. Jonatán no está siendo homosexual.
como siempre se nos ha querido mostrar. No tiene nada de homosexual. Jonatán ama con el amor de Cristo. Y es por eso que él ve en David la realización del plan de Dios. Él entiende eso. Él sabe que él no tiene esa capacidad, que Dios no lo ha escogido a él, que él no es el que quiere Dios para que reine sobre Israel y lleve a Israel a la grandeza, ni tampoco su padre es el tipo de rey que necesita Israel como pueblo de Dios, como pueblo de la alianza de Moisés. Y esa inspiración, esos ojos abiertos, es lo que hace que Jonatán proteja a David. No es otra cosa, queridos hermanos. No es amor sexual. Es un amor en Cristo. Estos dos personajes, Jonatán y David, viven su amistad y viven su relación en Cristo. En Cristo. Como Pablo amó a Timoteo, como Pablo amó a Tito, como Pablo amó a Onésimo, a Filemón, ¿sí? Es el amor en Cristo. Entonces tenemos que entender esto para poder comprender los textos bíblicos y la conexión que tiene con el Evangelio y la conexión que tiene con nuestra iglesia, con la verdad que lleva nuestra iglesia. Vemos cómo Jonatán le promete a David averiguar primero cuáles son las intenciones de su padre Saúl, y si ve que Saúl tiene la intención determinada de matar a David, le va a informar. David vive una situación de angustia, vive una situación de temor, vive preguntándose: ¿qué mal he hecho yo al rey? ¿O qué mal le he hecho a Jonatán? Y es así que le dice al mismo amigo: hombre, si yo he pecado, si yo he hecho algo malo, no hay necesidad de llevarme a tu papá. Mátame tú mismo. Listo, dime en qué fallé y liquídame tú. Pero Jonatán, lleno del Espíritu Santo, pero Jonatán, con los ojos de Cristo, sabe muy bien que su padre está siendo atormentado por el espíritu de Satanás. Saúl está siendo guiado por el espíritu del demonio, el mismo espíritu que guió a Judas Iscariote a traicionar a su maestro, a su rabí. Es el mismo espíritu. El espíritu de la envidia, el espíritu del rencor, el espíritu de la rebelión, el espíritu del que quiere hacer las cosas a su manera, desconectado de Dios. Y cuando ve a alguien que hace la voluntad de Dios y que Dios lo bendice, entonces le tiene rabia. Es lo mismo que le pasa a Saúl. Y sucede todo esto, todo este caso de la cena de la luna nueva. Cada mes tenían que celebrar la luna nueva, y entonces se reunía el rey con todos sus funcionarios. Ahí Saúl había planeado aprovechar para eliminar a David. David, sabiendo esto por gracia del Espíritu Santo, entonces le dice a Jonatán que le diga a su padre, lo que lo pruebe, y que le diga a su padre que él va a ir a Belén a hacer una celebración familiar. Si Saúl no le presta atención a que David no esté en esa celebración de ese mes, quiere decir que Saúl no tiene intención de asesinarlo. Pero si se enfurece, si se pone rabioso, entonces va a entender de que sí tiene la intención de matarlo y que iba a aprovechar esa reunión para eliminar. Es así como sucede esta cena, y en esta cena Jonatán, de una manera cruel, cruda, se da cuenta de las intenciones de su padre, quien es capaz de amenazarlo de muerte, de ofenderlo y de sacar a la luz la relación bonita, sólida que tienen él y David, que para el pensamiento y para los ojos de Saúl
es una relación estúpida. ¿Por qué es estúpida? Porque para él, su hijo no está entendiendo que David es el enemigo número 1 de su reinado. Y que mientras David esté vivo y sea el favorito de Dios, Jonatán tiene riesgo de no ser rey de Israel. Fíjense, Saúl está completamente desconectado de la voluntad y del plan de Dios. A él no le interesa el plan de Dios. A él no le interesa la suerte espiritual de Israel. Nada. A él lo único que le interesa es sí mismo. Es egoísta, como Satanás. Egoísta. Es envidioso, como Satanás. ¿Sí? Es rebelde a los designios de Dios, como Satanás. Entonces vemos el conflicto que existe. Y en medio de ellos está Jonatán, que prefiere, ojo a esto, prefiere serle fiel a Cristo, al Espíritu Santo y a la voluntad del Dios de Israel, que a su propio padre y que a su propio reinado en Israel, sobre Israel. Fíjense lo bonito de este personaje. Fíjense cómo hay personajes en la Biblia que muy poco reconocemos su importancia y su valentía. Porque Jonatán ayudó a que David huyera con el mensaje encriptado de las 3 flechas. Jonatán prefirió estar incómodo y estar rabioso con su padre, que en términos humanos estaba defendiendo su linaje, su herencia, su reinado sobre Israel, sobre la voluntad de Dios, sobre la voluntad del Espíritu Santo. Y muchas veces necesitamos personas así. Por eso es que Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo debe renunciar a todo por seguirlo. Ahí Jonatán renunció a su reinado sobre Israel cuando dejó huir y cuando le juró a David que lo iba a proteger, y también le hizo jurar a David que cuando él muriera sus descendientes fueran protegidos por David, porque él sabía que David iba a ser rey de Israel. Algún día él iba a cumplir el plan de Dios, que Jonatán lo tenía ya previsto. Jonatán se renuncia a sí mismo, fíjense, es completamente diferente a su padre, completamente. Jonatán es distinto, por eso le dice, el mismo Saúl lo trata despectivamente diciéndole, hijo de mala madre, hijo de mala madre. Y también despectivamente trata a David cuando le dice ese hijo de Jesé, no recordando y no llamándolo como mi yerno o el esposo de Mical, mi hija, no, sino ese hijo de Jesé, recordando el origen humilde de David. Entonces podemos ver cómo se cumplen muchas cosas del Evangelio, cómo en este texto bíblico el amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a sí mismo lo cumple a cabalidad Jonatán, en la persona de David. Y también cuando renuncia a estar bien con su padre y renuncia al reinado de Israel, porque se haga la voluntad de Dios, del Dios de Israel. Por eso este personaje hay que resaltarlo, más allá de que nos llame la atención esa relación de que ellos se besan, Judas besó a Cristo, y que lloran hasta que David se desahoga. Es un amor que va más allá del sexual, del que estamos acostumbrados en el siglo XX y del siglo XXI. Porque estamos acostumbrados a que todo lo que sea amor tiene que ser sexual. Y estamos equivocados. El amor en Cristo tiene muchas formas y muchas maneras, para la gloria de Dios.
Bueno, para continuar con los textos auxiliares, vamos entonces a ver el conflicto entre reyes y profetas. Entre reyes y profetas. Vámonos entonces a ver el primer caso. A Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Elías huye a Oreb. Dice: Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándole le dijo: levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches, hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me están buscando para quitarme la vida. Palabra de Dios. El profeta Elías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, el hombre que no conoció la muerte, que fue llevado al cielo en un carro de fuego, sufrió de depresión, sufrió de angustia, sufrió de miedo, sintió una tristeza profunda en el alma que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido por Ahab y por Jezabel. Ahab era el rey de Israel, del reino de Israel, o de las 10 tribus del norte. Y huyó a Berseba, que quedaba en Judá, que era el reino del sur. Recordemos que Israel, a la muerte de Salomón, se divide en dos. 10 tribus conocidas como el reino de Israel o el reino del norte, y Judá, que junto a la tribu de Benjamín hicieron el reino del sur o el reino de Judá. Elías había
enfrentado en el monte Carmelo a 500 profetas de Baal que adoraban con permiso de Jezabel y con permeabilidad de Ahab, que era controlado y dominado por su esposa pagana. Esto había llevado que el reino de Israel y las 10 tribus se convirtieran en un reino idólatra. Y habían tomado a los profetas de Yahvé, a los profetas del Dios de Israel, y los habían acabado. Solamente había quedado Elías, y Elías se había vengado en el monte Carmelo matando a los 500 profetas de Baal que estaban a cargo de Jezabel. Por eso Jezabel lo amenaza de muerte. Jezabel es la reina. Jezabel ve como enemigo, ve como amenaza a el profeta Elías y lo manda a matar, lo amenaza de muerte. Elías se llena de miedo ante esta situación y huye. Y cuando está cansado, se acuesta bajo una retama y se queda dormido. Ahí es cuando el Señor le envía un ángel. Como muchas veces encontramos en la vida de nosotros los cristianos, que a veces no nos damos cuenta. Dios nos envía un ángel para guiarnos, para protegernos, para dirigirnos, para asistirnos. Le da un adelanto de la Eucaristía, le da una torta especial y agua, símbolo de el alimento que baja del cielo, de la Eucaristía. Y con esta Eucaristía, Elías camina 40 días y 40 noches. Bien, fíjense el poder de la Eucaristía. Y cuando llega a Loret y el Señor lo cuestiona y le dice, ¿qué haces aquí? Elías le dice una de las frases que a mí me enamoraron de Elías, que a mí me hace identificarme con Elías, que a mí me hace amar a Elías en el Antiguo Testamento. Siempre he admirado a Elías y a Pablo en el Nuevo Testamento. Y es sentir esto que sentía Elías cuando le dice al Señor, he sentido mucho celo por ti. Elías sentía fuego de amor por Dios, ese fuego que Satanás nunca tuvo, o si lo tuvo, lo perdió en algún momento allá en los tiempos antiguos de la eternidad, si es que lo llegó a tener algún día como querubín. Pero Elías, siendo un mortal, siendo un hombre sencillo, tenía tanto amor de Dios que por eso su símbolo es el carro de fuego, como los serafines. Como los serafines. Los serafines son seres de fuego que adoran a Dios por la eternidad, día y noche, diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Y esta frase tan impactante, tan hermosa, se iguala mucho a esa de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Pablo. Este hombre era el que amenazaba al estamento, al rey, a Ahab y a Jezabel. Vamos ahora a ver cómo otro gran profeta, otro de los grandes, también sufre en el reino del sur esta misma persecución. Vámonos a Jeremías, capítulo 38, versículos del 1 al 16. Dice, echan a Jeremías en una cisterna seca. Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pashur, Jucal, hijo de Selemías, y Pashur, hijo de Malquías, oyeron a Jeremías pronunciar ante el pueblo las siguientes palabras. El Señor dice, el que se quede en la ciudad morirá en la guerra, o de hambre, o de peste. En cambio,
el que salga y se entregue a los caldeos podrá al menos salvar su vida. El Señor dice: esta ciudad va a caer en poder del ejército del rey de Babilonia. Él la tomará y nadie podrá evitar. Entonces los funcionarios dijeron al rey, hay que matar a este hombre, pues con sus palabras desmoraliza a los soldados que aún quedan en la ciudad y a toda la gente. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su mal. Fíjense, desde la perspectiva mundana, a los funcionarios del palacio les importaba era la suerte de ellos, del rey, del poder político, no hacer la voluntad de Dios. El rey Sedequías les respondió: está bien, hagan con él lo que quieran, yo nada puedo contra ustedes. Sedequías, al igual que Ahab, estaba siendo controlado y dominado por estos funcionarios. En el reino del norte, y muchos años antes, con Ahab, que no era el rey, que no había sido guiado por Dios, sino por Jezabel, la malvada Jezabel, y había permitido que ella buscara para matar a Elías. Aquí, en el reino de Judá, en el reino del sur, Sedequías estaba secuestrado como rey. Sus decisiones estaban supeditadas a sus funcionarios. Por eso nos dan los nombres. Y dice: entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con sogas, y como en la cisterna no había agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. La suerte de Jeremías fue diferente a la de Elías. Un etíope llamado Ebed-Melech, que era hombre de confianza en el palacio real, oyó decir que habían echado a Jeremías en las cisternas. Por aquel tiempo, el rey estaba en una sesión en la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio real y fue a decirle al rey: Majestad, lo que esos hombres han hecho con Jeremías es un crimen. Lo han echado en una cisterna y allí se está muriendo de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Enseguida el rey ordenó a Ebed-Melech que llevara con él a 30 hombres para sacar a Jeremías de la cisterna antes de que muriera. Ebed-Melech se llevó a los hombres, fue al depósito de ropa del palacio y tomó allí unos trapos viejos. Se los bajó con sogas a Jeremías en la cisterna y le dijo: ponte esos trapos bajo los brazos para que las sogas no te lastimen. Jeremías lo hizo así. Entonces los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de allí. Después de esto, Jeremías se quedó en el palacio de la guardia, en el patio de la guardia. Sedequías manda llamar a Jeremías. El rey Sedequías mandó que llevaran ante él al profeta Jeremías a la tercera entrada del templo. Allí el rey le dijo: voy a hacerte una pregunta y quiero que me contestes con toda franqueza. Lo que hizo Pilato con Jesús. Jeremías le respondió: si contesto a la pregunta, su majestad me mandará a matar, y si le doy algún consejo, no me hará caso. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías: te juro por el Señor que nos dio la vida, que no te mandaré a matar, ni te entregaré en manos de los que quieren matar. Palabra de Dios. Entonces vemos el mismo esquema: un rey, un profeta que hace la voluntad de Dios, gente que quiere deshacerse del profeta,
porque les es incómodo a sus planes y a sus proyectos mundanos. El profeta habla en nombre de Dios y al final dos hombres hacen un juramento para que el inocente no caiga muerto. Vamos a ver ahora cómo en el Nuevo Testamento ocurre lo mismo con el profeta que venía con el espíritu de Elías y era el que cerraba el Antiguo Testamento. Vámonos al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 28. La muerte de Juan el Bautista. Dice, el rey Herodes, que era un rey títere y no era legítimo rey, oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías. Fíjense la conexión que hay entre todos. Y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Ejemplo, Jeremías. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, fíjense, Jezabel, Herodías, Herodes, Ahabs, Elías, Juan el Bautista. Miren cómo en la Biblia todas las cosas tienen su correspondencia. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan, así como Jezabel odiaba a Elías, y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, siempre juramentos, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Palabra del Señor. No tengo más nada que decir. Para terminar, vamos a ver cómo al rey, profeta y sumo sacerdote Jesús de Nazaret le pasó lo mismo con los que gobernaban a Israel. Vámonos ahí mismo, Marcos, capítulo 15, versículos del 6 al 20. Dice,
Jesús es sentenciado a muerte. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre a un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó: ¿Quién quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Fíjense las cosas. ¿Cómo empieza el capítulo 20 de Primera de Samuel? David preguntándole a Jonatán: ¿qué mal he hecho? ¿Qué he hecho mal? Pero ellos volvieron a gritar: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar a azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar: ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Palabra del Señor. Cristo no tuvo la suerte de David. A Cristo sí lo mataron. A Cristo sí lo traicionaron. A Cristo sí lo entregaron. Pero Él se dejó hacer todo esto por amor a todos nosotros, por amor a su iglesia, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.